Las fianzas son garantías financieras, no es como el seguro que tiene una probabilidad. Aquí básicamente es un garante financiero, la compañía de seguro se vuelve un garante financiero, un socio de este contratista por un periodo de tiempo y quisimos invitar a dos excelentes profesionales del área del afianzamiento en Panamá. Tenemos unos temas que vamos hoy a abordar y vamos a iniciar con algo que es lo último que queremos nosotros como contratistas o como afianzadores hablar de, que es el tema de la reclamación de la fianza. Así como en el seguro de salud la gente dice que no quieren usarlo nunca, igual en la fianza nadie quiere que le reclamen una fianza. Pero es importante hablar de eso. ¿Qué pasa en el momento de la reclamación de la fianza? ¿Cómo se reclama la fianza? Así que iniciamos con Ricardo. Ricardo, cuéntanos un poco de los procedimientos en el área de los procedimientos estándares que se utilizan al presentar un reclamo de fianza. Bueno, gracias por la introducción y por la invitación, David. Yo creo que este tema apasiona, yo creo que habemos varios de los actores que participamos en este medio. Lo primero es que yo creo que todos tenemos que tener la voluntad. La finalidad de un proyecto en contratación pública es obtener las obras que necesita el país. Así que el primer punto de partida es que todos buscamos lo mismo. El contratista, el afianzador, el Estado, lo que queremos es que las obras se hagan. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho entre todas las partes. Aquí se habló mucho de voluntad y yo creo que es crucial este punto de comunicarnos para tratar de buscar la solución y no llegar a un punto que al final no conlleve en la entrega de la obra. Desde esa perspectiva yo tengo que recomendar lo primero. Lo primero es leer mucho, documentarse, porque ante una reclamación lo que tenemos que tener son los elementos para poder debatir cuando hay una reclamación de una fianza. Y ante ese punto hay una serie de procedimientos que están establecidos. Sabiendo que la fianza es un documento accesorio al contrato principal, la fianza que está amparada, en este caso en contratación pública, con la ley, dice muy textualmente cuáles son los pasos o requisitos que se deben cumplir para una reclamación formal. Ante eso, lo primero que se tiene que ver es una comunicación, un aviso de incumplimiento. Un aviso de incumplimiento es cuando ya la entidad beneficiaria se ve afectada porque el contratista no ejecuta la obra para la cual fue contratado. Y ahí comienza el punto de dar un aviso, en este caso, al contratista y a la afianzadora sobre dicho incumplimiento. Así que ese es el primer punto o el primer plazo. Y aquí lo que tenemos que hacer es buscar ese entendimiento si ese aviso de incumplimiento es un aviso que realmente tiene fundamento o no. Muchas veces, y aquí lo estuvimos compartiendo con algunos de los actores que han subido al podio, hay procedimientos que el letargo administrativo y burocrático conlleva a que muchos contratistas incumplan. El incumplimiento de pago en la ejecución de la obra, pues lógicamente conlleva a una falta de ejecución de una obra. Pero al final del día hay que documentarse para sustentar realmente cuál es la causa que ha conllevado a ese aviso de incumplimiento. Una vez ese aviso de incumplimiento se da, viene lo que sería el proceso de una resolución administrativa, que es cuando se formaliza el reclamo por la entidad financiera, beneficiaria. Y esa notificación de inicio del proceso de resolución conlleva esa notificación al portal de Panamá Compras, en donde se da esa reclamación formal. Ante esto, el contratista tiene derecho a poder descargar o hacer sus descargos si esa reclamación está bien fundada o no. Y de ahí donde viene entonces la aseguradora, en donde también tiene que pronunciarse una vez tiene todos los elementos de ese reclamo. Digamos que para efectos prácticos y teóricos aquí vamos a decir que el reclamo sea acogido, que se cumplió con los preceptos, que se me mandó el aviso, que los sustentos que ha presentado el contratista no son los sustentos requeridos para, de alguna manera, objetar la reclamación formal y por lo tanto hay que coger reclamo. Hay dos perspectivas desde el punto de vista de la aseguradora. Uno, pagar el importe reclamado
o dos, subrogarse. Entonces, ahí la aseguradora tiene que evaluar si la documentación sobre toda la información financiera de la obra, las cuentas presentadas, las cuentas pagadas, si el contratista cuánto tiene retenido, cuánto tiene por ejecutar, si el proyecto tiene una cesión financiera, uno tiene que tener toda esta información a mano para poder evaluar qué es lo más efectivo. De otra manera, también el aspecto técnico, qué es lo que hace falta por ejecutar de la obra, cuánto hace falta, el tiempo de ejecución. Todo esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión de subrogarnos y poder asumir los deberes y derechos del contratista por parte de la aseguradora y buscar un tercero ejecutor que tenga, aparte de la capacidad técnica y financiera, de ejecutar la obra con un contrato con la compañía aseguradora, ¿no? Entonces, esos son como los requisitos básicos que hay para efecto de acoger un reclamo de fianzas. Muchas gracias, Ricardo. Yo quisiera, Gina, que complementes un poco eso, porque definitivamente estos procedimientos, más allá de lo estándar, creo que cada institución tiene una forma de presentar medio particular. Pues, Sí, definitivamente cada institución tiene una forma. Primero, gracias por la invitación, David, y a mi colega Palomo. Tenemos muchos años de estar trabajando juntos y este es un tema que me apasiona. Mira, cada institución tiene una manera de presentar el reclamo, lo cual para mi juicio es erróneo porque la ley es bastante clara en el procedimiento. Lo cierto es que quiero dejar bien claro que la resolución que resuelve administrativamente el contrato hace efectos al contratista, es hacia él. A ti te estoy resolviendo el contrato por incumplimiento. Esa resolución que se eleva a Panamá Compras tiene en sus últimos párrafos una instrucción muy clara a la entidad beneficiaria que dice se procedan a reclamar la fianza. Lo que quiere decir que esa resolución no es un reclamo de fianza per se. O sea, yo como compañía de seguros, cuando la resolución que resuelve el contrato aparece en Panamá Compras, no me doy por aludida de un reclamo. El reclamo tiene su formalidad en el documento de fianza donde dice: el reclamo se presenta a la compañía de seguros por escrito en el domicilio principal de sus oficinas. ¿Y por qué? Porque esa resolución que se elevó a Panamá Compras se puede apelar ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas a los 5 días de puesta en el portal y hace efectos suspensivos. Esa inclusive, luego que falla el tribunal, agotando la vía gubernativa, tú puedes ir a la sala tercera de lo contencioso administrativo y llevarlo allá. Por consiguiente, tú como compañía de seguros estás esperando que se ejecutoríe la resolución esta. Y una vez ejecutoriada, la entidad debe de emitir una nota a la compañía de seguros o a la fianzadora reclamándole específicamente la fianza. Y la fianza es tan clara en su documento que dice haciendo una relación escrita de los hechos. No es que me van a colocar, oiga, compañía de seguros, pague el reclamo, como lo hemos recibido, sino que me debe de decir, bueno, mire, se resolvió el contrato, así, el contrato tal, ocurrió esto, proceda a notificarse a partir de la fecha y tiene 20 días hábiles para contestarme si paga o se subrogan los derechos y obligaciones del contratista. Pero se confunde el hecho de que la resolución es la reclamación para la fianzadora y no es así. Muchísimas gracias, Gina. Mira, yo creo que lo primero es que nadie es dueño de la verdad. Y el próximo tema, es más, aprovecho y le mando un saludo porque veo varios colegas corredores de seguro aquí, expertos en el área de fianza también. Eso es un claro ejemplo de que aquí, más que competencia, todos buscamos perfeccionar este ciclo de contratación, más que buscar separaciones, es unir, trabajar juntos incluso para que este proceso sea claro, sea eficiente, ustedes como aseguradores reciban una suscripción clara
de corredores que hagan ese trabajo. También colegas aseguradores hoy nos acompañan aquí, bancos, y siempre, digamos, la primera, porque los bancos también reciben notificaciones, no solamente las compañías de seguro. Entonces, aquí, y mi segunda pregunta es hacia Gina. Gina, entonces el contratista que tiene la oportunidad de responder tiene los descargos y tiene un tiempo de respuesta, ¿verdad?, para poder contestar. Cuéntame un poco más, en tu experiencia, cómo se dan estos descargos y esta respuesta de parte de los contratistas. Mira, en efecto, el contratista tiene dos oportunidades de presentar descargos. Antes de que se resuelva el contrato, la entidad, y se habló muchísimo en el foro anterior de la comunicación, se habló en los temas del APP de la comunicación. Yo creo que cuando nosotros suscribimos fianzas o cuando nos empezamos a hacer suscriptores, hay un punto claro donde nos dicen, cuando tú suscribes una fianza, tú nunca debes esperar un reclamo. Inclusive, actuarialmente, si tú le preguntas a un actuario qué tasa debo de cobrar para las fianzas, el actuario te dice, bueno, pero es que no puedo tarificártela ni la puedo correr, no puedo correr estadísticas, porque la estadística implica que tú estás suponiendo que te van a reclamar. Entonces, ya de salida, cuando tú suscribes, tú tienes que pensar que a mí nunca me van a reclamar y mi contratista va a terminar la obra. El Estado lo primero que tiene que hacer cuando él ve un posible incumplimiento, un atraso o algo, él debe de tener esa primera conversación. Él le debe de enviar una nota al contratista y decirle, mira, estás atrasado en el cronograma, no veo que vayas avanzando, no tienes personal en la obra o tu material es defectuoso porque durante el transcurso de la obra se hacen pruebas. Y con esa nota que no copian a la afianzadora y como sugerencia a las entidades estatales que están aquí, copien a la afianzadora porque yo no estoy como afianzadora solamente para hacerle frente al reclamo. Yo soy una parte, mi documento es una adición, está adherido al contrato principal. Y así como si ustedes fueran fiadores de sus hermanos o de sus familiares, si alguien incumple, ustedes quieren saber durante el proceso de una fianza, digamos, patrimonial, ustedes quieren saber qué está pasando. Entonces, si ustedes se dieron cuenta que ocurrió algo y le van a enviar una nota al contratista para conversar, debieran de copiar a la compañía de seguros para nosotros inclusive participar de esa primera etapa de negociación. Entonces, el primer descargo es que el contratista se acerca a la entidad a tratar de resolver lo que le están diciendo que incumplió. Luego viene la segunda parte que es, supongamos que eso no se pudo resolver, entonces se emite la resolución que resuelve administrativamente el contrato, que no es un documento donde se indica te voy a resolver el contrato, tiene que haber las causas, tiene que poner las pruebas y tiene que poner la norma que se incumplió, o sea, la cláusula del contrato que se incumplió. ¿Cuáles son las cláusulas más comunes? Atraso, falta de calidad. Entonces, el contratista debe de presentar sus descargos en un término de 5 días hábiles una vez que se sube esta resolución, descargos a lo que le están imputando. Si le están diciendo, bueno, mira, tú estás atrasado, el cronograma, puede presentar, por ejemplo, sí, yo decía que iba a terminar la obra en 365 días calendarios, pero ha habido esta cantidad de lluvia, no he podido trabajar y yo sometí todas estas extensiones al departamento de inspección que no se me han sido aprobadas. El único descargo que a mi gusto, y me encantaría que lo pudiera presentar, es no me han pagado. Pero porque el que licita con el Estado pues tiene que asumir que le van a pagar en algún momento. Pero no puede presentar el descargo de no he recibido pago en 60 días como yo supuse en mi flujo de caja que iba a recibir. Él puede descargar lo que le están imputando, él puede presentar las pruebas y será el Tribunal de Contrataciones Públicas el que resuelva esto. Pero definitivamente cada una de las imputaciones que le dicen que están infringiendo alguna cláusula del contrato, él puede contestarlas. Muchas gracias, Gina. Mira, para hacerlo un poquito coloquial, o sea que una aseguradora es básicamente como ese fiador, como si, vamos a decir que tenemos un hermano que va a la universidad y entonces uno firma el préstamo, vamos a decir, del IFARU. Así mismo es. Y entonces, si él no va a clases, a mí me avisan que no va a clases. No solamente le dicen a él,
que no está yendo y que no entregó la tarea y ese tipo de cosas, ¿correcto? Tal cual, la única diferencia es que tú conoces a tu hermano. Yo conocí a mi contratista que me pide 20 millones de dólares o 100 o 200, cuando entra a la puerta de mi oficina me lo trae un corredor de seguros. Por eso es que nosotros pedimos una documentación tan extensa, porque yo quisiera conocerlo de toda la vida, pero lo conocí el día que entró a la oficina. Lo bueno es que aquí, a diferencia, tú sabes que, por ejemplo, tú hablaste del tema de las lluvias. Panamá es un país que llueve, ese es el día más soleado, puede ser el día más lluvioso en la tarde. O sea, hay países como Perú, por ejemplo, que llueve muy poco. Entonces las obras no se atrasan necesariamente por temas como lluvia. Pero en la escuela o en la universidad dicen, oye, me comieron el perro la tarea, o llovió y no pude llegar, o el tráfico, la huelga. Aquí uno no puede hacer esto, sin embargo, sí tienes la oportunidad de presentar estos descargos. Así es. Eso es muy importante, que muchas veces dice el contratista, pues que no tiene la oportunidad de defenderse, sin embargo la ley se lo permite. La ley se lo permite, está en el procedimiento, está establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas y está claro y tiene los términos, los 5 días hábiles te habla de cuál es la vía gubernativa que tú vas a agotar. Si me permite, David, yo creo que Por un punto favor. importante. Hablamos como que uno de los grandes temas por los atrasos son las lluvias, pero hay muchas formas en que se afecta la ejecución de una obra. La permisología, los trámites con las entidades gubernamentales, las aprobaciones de diseños, son temas que vemos día a día. Sacar un permiso de construcción muchas veces se demora tanto, en el cual el contratista no puede dar inicio a la obra porque el permiso de construcción no ha salido. Un diseño puede demorar fácil una cantidad de tiempo simplemente por mora administrativa. Entonces son muchos los factores que pueden incidir en la ejecución y en atraso de la obra, no solamente un tema de lluvia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, o por lo menos en obras menores y en sector privado, que toma más tiempo la permisología que la misma obra? Y ahí entonces le damos cabida al próximo tema, Ricardo, que esta pregunta es para ti. ¿Cuál es la diferencia entre una fianza a primer requerimiento o el reclamo de este tipo de fianzas versus las fianzas en las que tenemos el derecho de subrogación? Y cómo entonces, cuando existe ese derecho de subrogación, muchos contratistas siempre nos preguntan, y vuelvo y trato de ser un poco coloquial, oye, avísame si hay algo que la aseguradora necesita ejecutar. ¿Cómo es ese proceso de subrogación y cómo lo resuelven las aseguradoras? ¿Cuál es el estándar? Mira, la primera pregunta sobre una fianza de primer requerimiento, de una fianza que tiene la cláusula de subrogación. Bueno, como la palabra lo dice, a primer requerimiento es que el acreedor, una vez que hay un incumplimiento, te solicita la indemnización inmediata y no permite que la aseguradora se pueda subrogar en deberes, derechos sobre dicho contrato. Hay dos tipos de fianzas a primer requerimiento. El requerimiento normal y hay requerimiento condicionado. En otras latitudes, en otros países, permiten que de alguna manera, a pesar que me puedes reclamar, yo puedo tener la potestad como afianzadora de declinar ese reclamo si no está bien fundado. Entonces, hay una diferencia primordial sobre eso. Y por lo tanto, la fianza a primer requerimiento, en comparación con las fianzas que son condicionadas y las que son a subrogación, tienen una separación muy grande. Ricardo, te hago una consulta sobre este tema de fianza a primer requerimiento. ¿Qué país tiene un buen sistema, aprovechando que hay funcionarios públicos, diputados, abogados de despacho de diputados, que ellos puedan tomar como ejemplo que tiene una legislación clara y amplia en el tema de afianzamiento, específicamente en lo que son fianzas de primer requerimiento? Wow, eso es una pregunta interesante que es muy difícil porque habría que conocer otros mercados, cómo están las leyes en otros países para poder, no sé tú… Ecuador y Perú, ambas tienen normativas de fianza. No te quieres ir al caso de Chile, donde pagas y después preguntas, y donde los reaseguradores incluso se han salido del mercado chileno. Muchos, y ojo que no queremos llegar en Panamá a tener un mercado que controlan 2 o 3 reaseguradores, las tasas son altísimas, no se maneja bien el tema de contratación. Pero quiero decirte que nosotros somos un ejemplo
en normativa de fianzas, a nosotros nos utilizan en América como un ejemplo, sobre todo por el tema del carácter subrogatorio de nuestras fianzas, que es lo que Ricardo va a ampliar ahora. Sí, yo creo que el punto, continuando lo que dice Gina, es el fin que es lo que se busca. En nuestro medio la subrogación lo que busca es que culminemos la obra, sea el contratista original, sea la aseguradora, y permite poder entregar la obra, que es lo que quiere cualquier beneficiario. Y al final eso yo creo que tiene mucho valor. Como dice Gina, somos un ejemplo para la región sobre ese tema en particular. Eso con referencia al tema de primer requerimiento. Y cuando habla de primer requerimiento son como lo que estaban haciendo el ejemplo del familiar. Yo soy el contragarante de un familiar que pidió un préstamo y se incumple en el préstamo, así simplemente me llaman y me dicen, bueno, tú eres el garante, tú tienes que hacer frente e indemnizar, sin hacer preguntas, simplemente tienes que cumplir con el propósito de que tú eras el contragarante porque el principal incumplió. ¿Qué instituciones aquí en Panamá trabajan con fianzas a primer requerimiento, Ricardo? No hay ninguna. Normalmente la fianza a primer requerimiento son empresas privadas que vienen del extranjero, que tienen como ese requisito en su estatuto, ¿no? Y esta pregunta la hago por conocimiento general, porque verdaderamente no vemos en el mercado institucional este tipo de requerimientos. Sin embargo, sí la hemos visto de parte de empresas o consorcios extranjeros que cuando llegan a Panamá, si imagínense, aquí Panamá, como dicen, es un pañuelo, ¿no? Quizás no conoces al contratista, pero tienes un primo que lo conoce, que has visto sus obras terminadas, entonces todavía cabe el derecho que tenemos de subrogación. Sin embargo, los consorcios extranjeros muchas veces piden fianzas a primer requerimiento porque no tienen el margen de error de conocer a los contratistas locales o ese espacio. Entonces, siguiendo el tema de la subrogación, que es algo que a todos nos interesa, ¿cómo funciona esa subrogación del contrato y cuál es la experiencia, por lo menos, y si nos puedes dar un ejemplo de acerta, no tiene que ser algo puntual de contratista o obra, pero un ejemplo exitoso de subrogación de contrato? Mira, el procedimiento, y con el ejemplo, te puedo dar algunos ejemplos. El procedimiento es que la aseguradora, y esto es un arte, ¿no? Una vez, y teóricamente hablando, que ya se acoge el reclamo, ya se cumplió con los requisitos, se cumplió con lo que está descrito en la norma y lo que está estipulado en la fianza, la compañía afianzadora tiene que buscar quiénes serían las empresas o terceros ejecutores que puedan ejecutar la obra que fue reclamada. Y aquí tenemos que tener un buen levantamiento de la obra, de los trabajos realizados, ejecutados y en las condiciones que se entrega y lo que hace falta por ejecutar. Y buscar proponentes que tengan la capacidad técnica financiera de poder culminar esos trabajos. Normalmente lo que se hace es que se hace una pequeña licitación en contratistas de conocida reputación. Normalmente lo que nosotros hacemos en nuestra empresa es buscar a los mejores contratistas en el área de expertise. Para nosotros hay 3 áreas principales: construcción, suministro y servicio. Tratamos de buscar a contratistas que son comprobados en el área en el cual se está reclamando y se elabora un pliego para efectos de que coticen por los trabajos pendientes de ejecutar. Se hacen las presentaciones y eso se presenta a un comité evaluador que al final toma la decisión a quién se le va a adjudicar esos trabajos. De ahí se establece los criterios de costos y entonces es ahí donde se hace un contrato con esa empresa para que termine la ejecución de la obra. ¿Qué tanto se involucra el acreedor o la institución en ese proceso, Ricardo? En todo momento. Es más, el acreedor se le presenta quién es el tercero ejecutor por cuenta de la aseguradora para que sea certificado y aprobado por parte de la entidad beneficiaria. O sea que la última palabra igualmente la tiene la institución. Es correcto, así es. Eso es importante mencionarlo, porque muchas veces dicen, la aseguradora le dio el contrato a tal empresa. Sin embargo, al final es el acreedor el que tiene que validar que esa subrogación... No solo validar, el declinar a un contratista presentado por la aseguradora tiene que tener un sustento. No es declinar porque no me gusta el contratista por X o Y razón. Tiene que tener una base o un sustento del por qué no puede ser aprobado, no simplemente declinarlo. Claro, porque ustedes hicieron la tarea como afianzadores de buscar quién lo puede terminar, porque al final lo que quieren es
terminarlo, ¿no? De hecho, el responsable de la actividad de terminar la obra es la aseguradora. La aseguradora se voltea y contrata a una empresa para que ejecute la obra, pero los deberes, derechos y obligaciones ante la entidad va a ser la de la aseguradora. Gina, tú que tienes tanta experiencia en esta área, cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido de subrogación de contratos. Bueno, mira, he tenido mi par de reclamos en mi vida profesional, algo. He terminado obras importantes, parte de la carretera Panamá-Colón, mientras cuando la autopista estaba terminándose, el contratista que yo tenía incumplió la construcción de la carretera Panamá-Colón y no se podía inaugurar la autopista porque mi contratista no había terminado. La Procuraduría, las oficinas de la Procuraduría de Colón las terminamos nosotros. Y sí, son proyectos insignia, proyectos que nos han costado mucho porque tú nunca quieres que tu contratista incumpla. Yo creo que hay dos cosas importantes que quiero mencionar. La primera es que cuando a ti te presentan el reclamo y tú preguntaste cómo se involucraba la entidad estatal, tú no necesariamente tienes que subrogarte, que es lo lindo de la contratación pública en Panamá o del tema de reclamos en fianzas. Tú analizas tu reclamo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A mí me presentan el reclamo y yo inmediatamente me volteo a la entidad y les digo, bueno, dime cuáles son, según tus cifras, las actividades que hacen falta por terminar, qué le has pagado al contratista y qué hace falta por pagar. Además, algo súper importante que es las cuentas que nosotros coloquialmente llamamos están en el tubo. En el tubo quiere decir cuentas presentadas y no pagadas al contratista. ¿Por qué? Una vez que se presenta el reclamo a la compañía de seguros, cesan todos los pagos al contratista y inclusive los pagos que él ha cedido, supongamos una empresa de factoring, al banco, esas sesiones se caen y pasan a la compañía de seguros para que ésta las utilice para terminar la obra. Entonces yo hago un análisis financiero y digo, tú sabes que tengo suficiente dinero para terminar la obra y mi pérdida es menor o me sale muy oneroso. Si me sale muy oneroso terminarlo, a lo mejor pago el importe de la fianza. Entonces allí es la primera vez, es la primera parte donde se involucra la entidad. Si me permite, David, me hiciste una pregunta y te voy a hacer un caso muy en particular de un ejemplo de una obra reclamada. Yo vengo de familia de contratistas. Mi tío, que fue por el que yo estudié la carrera esta que me apasiona, que es ingeniería, fue el contratista original de la autopista Rejancho Herrera. Luego, en el tiempo, trabajo en el mundo de los seguros y yo participo de un grupo de aseguradores que aseguró la rehabilitación de la autopista Rejancho Herrera y nos reclaman en la autopista. Un reclamo con un 95% de avance que conllevó en dos temas principales. Aquellos que han pasado por la autopista ven que la barrera del medio, que son los famosos jerseys, se habían hecho unos jerseys que eran tramos pequeños, cuando de un principio el tramo era un tramo corrido. Y por otra parte del reclamo hubo de que la calzada asfáltica tenía mucha concentración de cúmulo de agua que podía ocasionar un evento de siniestro por accidente. Cuando se nos reclaman la fianza, nos piden cambiar la calzada asfáltica, con lo que queda del proyecto, un proyecto que ya tenía un 95% de avance. Logramos contratar a una empresa reconocida de Panamá para que nos ayudara en la terminación con unos equipos de mucha tecnología, con equipos satelitales, y pudimos desarrollar una escarificación con una pendiente que permitía que el agua saliera de la calzada, y con un equipo también de última tecnología se pudo hacer jersey continuo en la calzada. Esa es la obra que hoy en día todos pueden estar utilizando, que es la autopista Rejancho Herrera. Esa obra fue terminada precisamente con una subrogación. Buenísimo. Gina. Mira, yo les quiero comentar algo que nos pasó a nosotros, que para mí 15 años después, 13 años después, todavía creo que es un caso de estudio. Nosotros nos reclamó la ACP, la escalera del centro de visitantes de Miraflores. Y bueno, cuando hicimos el reclamo, el costo mayor era la escalera y la escalera estaba puesta. Entonces hicimos las cifras, que te digo, el primer análisis, y dijimos, bueno, me va a costar terminar, resanar y demás, suponte, te voy a decir una locura, $200,000, había mucho dinero por cobrar,
y la obra parecía muy sencilla. Me subrogué con esa información que tenía en mano, contraté a alguien, $200,000 para resanar, y cuando pusimos el techo de la escalera a la altura que decía el plano, la escalera no se había puesto con la profundidad que era. Entonces, si tú te trepabas a la escalera, te golpeabas la cabeza con el techo. Entonces yo dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo me voy a golpear la cabeza? No puede ser. Entonces me dice la CP, bueno señora, usted va a tener que levantar la escalera, sacarla y ponerla de nuevo. Digo, ¿te volviste loco? O sea, la escalera ya ahora, ya no son $200,000, ya ahora esto es un costo de $1,000,000. Voy a perder plata, que si yo hubiera sabido eso desde un inicio, probablemente pagaba el importe de la fianza. Entonces siempre se sale la bruja. Cuando te subrogas, siempre te sale la bruja en algún momento. Mira, qué interesante, ¿no? Parece el video que vimos más temprano de del puente que no se había hecho de la misma medida a ambos lados del túnel. Y por eso mismo yo pienso, ustedes ambos mencionaron el tema de que no se puede utilizar el tema de los pagos dentro de los descargos. Yo creo que eso es algo importante y me quedo con algo que mencionaron algunos de los panelistas anteriores, de que no solamente debe ser Panamá compra, sino Panamá paga. Ahora, a mí me gusta más el término Panamá cumple. Paga suena más. Sí, aquí varios de nuestros abogados deberíamos registrar esa marca, Panamá cumple, porque así vamos a ganar o a establecer nuevamente esa confianza del sector bancario, de las instituciones multilaterales que también son parte del financiamiento de estas obras. La próxima pregunta es para ti, Gina. Y aquí entonces vamos a tocar un tema un poquito álgido, pues específicamente yo creo que siempre ha existido o ha existido no recientemente, sin embargo hemos estado más cercano a esta modalidad de las cesiones de contratos, ¿okay? El acuerdo suplementario que existe en cómo se cesiona un contrato y queremos entender desde la perspectiva de la compañía de seguro este tema que tanto nos interesa como población, ¿no? Claro. Mira, David, a mí el tema de la cesión me da un poco de urticaria cuando lo vemos desde la figura de la compañía de seguros, y es que la cesión, como está establecida en la Ley de Contrataciones Públicas, no le corresponde a la afianzadora, y quiero aclarar a la audiencia que esta es una opinión 100% de Gina Herrero, especialista en seguros, no necesariamente es una opinión del mercado, y he llegado a esta conclusión luego de mucha lectura, mucho análisis, y la voy a expresar aquí, y acepto que probablemente mis colegas no estén de acuerdo conmigo. Cuando tú lees la Ley de Contrataciones Públicas, la lees en un orden, y lees las definiciones de contratista y lees la definición de cesión. La cesión es un derecho que tiene el contratista de ceder los derechos y obligaciones de un contrato a un tercero, siempre y cuando la entidad estatal, mientras él está en la ejecución, siempre y cuando la entidad estatal lo acepte. Él presenta a un tercero por la razón que sea que él decida ceder el contrato. Eso es un derecho del contratista, y la Ley de Contrataciones Públicas define en su glosario quién es un contratista. Un contratista es la persona que es adjudicataria de un acto público, es decir, que él licitó, propuso y se ganó, o una orden de compra. Esa definición está en el glosario. 3 doritos más tarde se habla de la reclamación, se habla del acuerdo suplementario, y creativamente alguien dijo, espérate, cuando la compañía de seguros se subroga, la ley dice que se subroga en los derechos y obligaciones del contratista. Por consiguiente, la compañía de seguros, al subrogarse, se convierte en contratista y por consiguiente puede ceder el contrato. Entonces, las entidades públicas han asumido, y entiendo que si tú no reclamaste la fianza en tiempo, la compañía de seguros te puede negar el reclamo y tienes un problema y tú quieres terminar la obra y demás. Entonces, la creatividad sale y dice, espérate, en el acuerdo suplementario donde la compañía se ha subrogado,
ella va a decir, bueno, Aliado Seguros acepta el reclamo, se pone la fecha, la entidad beneficiaria, el nombre, el número de la fianza, y se convierte en contratista y le cede el contrato a menganito de tal. Entonces, esa figura ha cobrado cierta relevancia en los últimos años, figura que antes no se veía y no existía. Entonces yo digo, cuando en la parte del reclamo de la fianza te habla de que la compañía de seguros se subrogan los derechos y obligaciones del contratista, dice específicamente para los efectos de la ejecución, ¿ok? Entonces, mal puedo yo asumir el rol de contratista porque no licité, no propuse, no me gané un acto público y no puedo ceder un contrato que no licité porque no estoy dentro de la definición. La ley me da a mí la oportunidad de subrogarse y el acuerdo suplementario nace del incumplimiento del contrato y es un documento anexo al contrato que no forma parte del contrato. Entonces, lo correcto sería, además de que yo como afianzadora para eso estoy, para dar cumplimiento al incumplimiento de mi cliente. Entonces, yo debo de hacer un acuerdo suplementario donde me nombran a mí como me estoy subrogando en nombre de mi contratista incumplidor y nombro a este tercero. Y lo correcto es hacer una adenda donde se diga, no me llamen contratista, donde me llamen aliado seguro subrogando a XXX. Y ese tema de la cesión, que es una figura que se ha encontrado ahora para enmendar el error de la no reclamación en tiempo, para mí es completamente ilegal. Entonces, se los dejo allí. A mí, como le digo, me da urticaria cuando me lo ofrecen, cuando me van a reclamar, me dicen, bueno, pero cede el contrato. Pero ¿cómo lo voy a ceder si yo no soy contratista? Claro, y bueno, tú dices que es una opinión muy personal, pero aprovechando que tenemos aquí a Ricardo, yo también quisiera escuchar, pues, ¿cuál es tu opinión, Ricardo, de este tema de la cesión? Bueno, yo creo que es un tema debatible, hay muchas opiniones. Hemos visto, tanto Gina como mi persona y el resto de los colegas en la industria, muchas cosas que antes no veíamos. Y es lo que hace que esto tenga un dinamismo no tradicional. Y esto es parte de las cosas que estamos viendo. Hay muchos temas que tendríamos que agarrar una clase únicamente para presentar los distintos tipos de sesiones, desde contratistas que han desaparecido, que se han ido del país, hasta que tú presentes un contratista ante una entidad beneficiaria y te diga que no te acepta al contratista que tú estás proponiendo y no tiene otra alternativa y te dice, no, pero ¿sabes qué? Yo tengo un contratista que estoy interesado en ejecutarlo. Entonces, te vas a encontrar miles de situaciones que va a ser caso por caso. Que de ahí es donde nace la cesión. Exacto. Entonces, yo creo que esto es parte de la regulación y la transparencia que tiene que ver de una forma de que todos estemos alineados, que sea un solo procedimiento el que todos debamos seguir y que ese procedimiento se cumpla. Como bien lo dice Gina, reclamaciones extemporáneas, que es algo que antes no se veía. Esos son temas que debemos definir, son temas que tenemos que, como sociedad, encontrar una solución para la finalidad que todos queremos, que es la terminación de las obras del país, ¿no? Pareciera que regresamos a que el marco regulatorio, entre más claro, más nos va a ayudar a acabar con este tipo de temas. Ahí nos dicen que estamos ya llegando al final, pero yo teníamos un tema que era el reclamo de garantías, Ricardo, pero ese tema lo vamos a dejar para la tercera edición del CONCOP. Ahora, tengo el deber, porque he saludado a muchas personas el día de hoy que me han hecho una pregunta específicamente del tema de afianzamiento, abogados, funcionarios, incluso aquí tuvimos 2 magistrados de diferentes tribunales, y le queda a la duda, ¿okay? Incluyéndome, ¿qué pasa con las fianzas de compañías de seguro que son por ejemplo, hay una obra, se ejecuta la fianza, a esta afianzadora la intervienen? ¿Qué pasó o qué pasa con estas obras
y cuáles son las repercusiones para nuestro país? Bueno, es una pregunta muy interesante. No habíamos visto una situación como esta en el pasado. Realmente no hay una solución única para esto. Yo lo que creo es que cuando el Estado se da ante una situación que la empresa que tenía que ejecutar una obra por alguna u otra razón queda intervenida y no puede operar, el contrato queda en acefalía y hay que buscar los métodos legales correctos para darle continuidad. Una opción podría ser una liquidación del contrato y hacer un nuevo contrato con una empresa nueva contratista para que ejecute la obra y la termine. Ese sería un procedimiento correcto para hacerlo, ¿no? O sea que el Estado en todo caso pierde, porque vamos a decir, contratista A se gana la licitación, no la ejecuta, la institución reclama, la aseguradora admite el reclamo, se subroga y la aseguradora es intervenida y posteriormente no está. Entonces se liquida el contrato y la institución sale a licitarlo de vuelta, pero ¿qué pasa entonces con el dinero de todos los panameños? Es que pasaría lo mismo si tú contratas, vamos a decir, a una empresa contratista, ¿verdad? Y la empresa contratista quiebra o falla, tienes una garantía que en este caso es la afianzadora. Para eso es el rol que tenemos, de terminar la obra, ¿no? Lo que nadie prevé es que si una afianzadora que está respaldando una obra queda en un tema de insolvencia o una situación, queda entonces en acefalía el contrato. Yo creo y yo estoy hablando en voz alta porque tendría que ver la norma cómo lo permitiría. Yo creo que definitivamente el Estado pasaría a ser parte de los acreedores de la compañía liquidada, no sé si va a cobrar o no, pero estaría allí. Pero si tú para terminar la obra, la afianzadora no es la contratista, tú propones a un tercero que termine. Yo trataría de darle la vuelta para cómo de alguna manera este tercero se le pueda contratar directamente para terminar la ejecución de la obra y el Estado pues haga un equilibrio contractual al final del proyecto y le pase, le ajuste los costos que tenga que hacer, pero más que licitarla de nuevo, porque si ya tú tienes a alguien que la está ejecutando, Una contratación directa. creo que inclusive eso es un tema de causa de fuerza mayor. Podría caber dentro de las causales de contratación directa, causa de fuerza mayor, y hay abogados muchísimos que trabajarían sobre esto, creo, y pudieran terminarlo de esa forma. Sería algo que se me ocurre aquí en voz alta. Muchas gracias, Gina. Ricardo, nuevamente darle las gracias en nombre del comité organizador de CONCOP 2025. La verdad que son dos grandes profesionales de la industria del seguro y del afianzamiento, que a título personal respeto y admiro mucho. Yo pienso que este tema de las fianzas no solamente debe ser regulado de forma que sea esclarecida, porque, y para cerrar, Ricardo, ¿cómo ves el tema de los endosos de extensión cuando la obra está parada por un trámite administrativo? Esa es otra pregunta, y vuelvo y digo, son preguntas fuera del script, pero muchos de ustedes aquí presentes me preguntaron sobre este tema. Dice, yo pago la fianza y no estoy avanzando la obra por la Contraloría, por el municipio del lugar donde estoy endoso cuando la obra se construyendo. termina para cobrar, para liquidación, para cobrar las cuentas, donde ya la compañía de seguros salió del tema y te piden que sigas extendiéndola para cobro de cuentas. Sí, es un tema interesante porque, a ver, lo primero es que si tú estás en una situación de que tú presentas un endoso de extensión y el endoso queda, vamos a hacer, en un silencio administrativo, pasan dos cosas. Uno, si el contrato no está vencido y vence mientras se está dando el trámite, el contratista tiene un problema financiero. No puede seguir avanzando y presentar cuentas porque el contrato está vencido. Entonces se vuelve un tema complicado para el contratista porque no puede presentar cuentas, aunque tenga partida presupuestaria, y viene un tema que tampoco puede factorizar las cuentas porque él no se ha perfeccionado esa cuenta. Entonces, sin duda, es un tema que tiene mucha relevancia para los contratistas y para nosotros es importante que ese tipo de situaciones
no sean, que tengan una duración extensa. Sí, yo creo que también es importante, y yo creo que el dolor del contratista está en que por qué tengo que pagar prima si no estoy avanzando. Entonces yo quiero explicar un poquito el por qué tienen que pagar prima muy rápido, David, porque nosotros estamos limitando nuestra capacidad de reaseguro y mi capacidad de mi compañía al entregar ese documento. Yo estoy otorgándote un cupo de capacidad y ese cupo tiene un valor en dinero. Entonces, mal puedo yo dártelo sin cobrar una prima porque estoy limitándote de dar ese endoso o esa capacidad a otro contratista. Entonces, la garantía mía de que tú tienes un respaldo tiene un costo financiero. Por eso se cobra una prima. Y aparte hay que entender que nosotros tenemos un contrato con nuestro socio que es nuestro reasegurador. Tenemos compromisos con ellos. No le podemos decir que vamos a otorgar un endoso de extensión y no pagarle la prima respectiva a nuestro socio. Entonces, es un tema complejo, es un tema que hay que cobrar prima, no es un tema que se puede regalar. Podemos tener variaciones de reconocimiento de alguna manera, pero en definitiva no es un tema de la aseguradora una demora administrativa para efecto de una aprobación de un endoso. Bueno, muchísimas gracias. Pido un fuerte aplauso para Gina Herrero y Ricardo Palomo. Muchas gracias.